hemos tenido miedo, ¿sí? Y muchas veces el miedo pues también nos paraliza o hay situaciones que nos desaniman. La Escritura nos enseña también diversos ejemplos donde nosotros, pues, si nos aplicamos a estudiar la palabra, a entender la trascendencia que tiene la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues vamos a poder comprender algunas cosas, vamos a entender la revelación de otras y vamos a poder nosotros seguir adelante. Este mensaje se llama Encerrados están en la tierra. Sí, es un nombre así medio tétrico, pero viene en la Escritura. El miedo es un temor ante un peligro que puede ser real o imaginario, que puede ser presente o futuro, y también es un temor a que suceda algo contrario de lo que nosotros deseamos. Entonces, el miedo se manifiesta primero por un temor, algo que puede inclusive llegar a paralizarnos, pero también muchas veces como efecto del miedo nosotros nos desanimamos. En la Biblia, si abrimos el libro en Éxodo, capítulo 14, Éxodo es el libro que habla precisamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos al versículo 3, Éxodo 14, versículo 3, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta palabra se escribió hace muchísimo tiempo y sigue estando vigente hoy en la vida de algunas personas, ¿sí? Lo que dijo Faraón, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿A qué se refería Faraón? Que el ejército los israelitas iban huyendo y habían salido de Egipto, iban huyendo hacia un camino donde había pues monte por un lado, monte por otro, desierto, y estaba el mar. Entonces, aquí el Señor se manifiesta precisamente por medio de Moisés y le da instrucciones precisas. Imaginemos al pueblo de Israel huyendo y se dan cuenta, primero salieron caminando rápido, la cantidad que eran, o sea, el conglomerado, si nosotros pensamos la cantidad de gente que iba a ser, iba a una marcha lenta, no muy rápida. Y después ellos se dan cuenta que el ejército de los egipcios los empiezan a perseguir. El ejército de los egipcios venían a caballo, venían con carros y empiezan a perseguirlos. Entonces empieza una persecución que va a dar temor. Dice a partir del versículo 10, ahí mismo en el 14, en el capítulo 14, en el versículo 10, dice, y cuando Faraón se hubo, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. El hecho de sentirse prácticamente alcanzados por la diferencia, ellos venían caminando, venían con cosas, venían cargados, y los egipcios venían con armas, venían con carros, caballos, pues ellos dijeron en cualquier momento nos van a alcanzar. Entonces los israelitas le dicen a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha sacado así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en la tierra. Él está afirmando que ya estaban encerrados en la tierra, porque conocía al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, los israelitas, cuando se quejan ante Moisés, le están diciendo, pues no nos hubiera sacado donde estábamos, permite regresámonos a donde estábamos viviendo,
atascados como esclavos, sirviendo a los egipcios, sin nada que hacer para nuestra libertad. Ellos se están quejando y nosotros a veces estamos precisamente encerrados también en cuartos que no vemos, pero que sentimos y que no nos permiten a nosotros avanzar. Y esto muchas veces también nos desanima a seguir adelante. Entonces, el pueblo de Israel, cuando ve que los egipcios los están persiguiendo, que están a punto de alcanzarlos, se quejan y le dicen a Moisés: no nos hubiera sacado, ya te habíamos dicho que estábamos mejor como esclavos que en la libertad, una libertad que ellos no alcanzaban a dimensionar. Y para nosotros como hijos de Dios también es difícil darnos cuenta que a veces nos encontramos encerrados. Esta palabra la dijo el faraón, no la dijo Dios, dijo el faraón, dice: dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, ¿cuántas veces nosotros sentimos que estamos en algo sin poder encontrar la salida? Que estamos como en un laberinto tratando de buscar una puerta y no encontramos la salida por más y más que damos vuelta, que buscamos. Dice la Escritura, y Moisés, en el versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces, si vemos, Moisés era difícil para Moisés mantener una posición de tranquilidad. ¿Por qué? Porque pues estaba enfrentando a un pueblo que desde el principio mostró resistencia. Tuvieron que pasar eventos, acontecimientos, milagros ahora sí que increíbles para que el pueblo de Israel pudiera confiar en Moisés. Ahora que se ven perseguidos, lo que hacen es quejarse. Y le dicen a Moisés: oye, pues nos hubieras dejado donde estábamos mejor esclavizados, trabajando jornadas extenuantes, que en esta libertad que no sabemos a dónde va. Y el Señor se muestra. Llega el momento en donde siguen avanzando, como le dice Moisés: no teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará, siempre los verán. Y no era algo que Moisés estaba imaginando, era la palabra de Dios que había venido. Tranquilos. Dios le dice a Moisés: ¿por qué claman a mí? O sea, que sigan adelante, que no se detengan, que no se volteen, que no se regresen. No hay una marcha que sea hacia atrás. Las marchas siempre son hacia adelante. Dice: di a tu mano sobre el mar y divídelo. Y entonces es cuando viene el gran milagro. Dios pasan los hijos de Israel, el pueblo de Israel, pasa por el mar Rojo, pero ellos todavía van caminando y van dudando. Yo me imagino ver el mar abierto, formas como unos muros gigantescos de agua contenida. Yo creo que también ellos estaban con miedo pasando por ahí. Pero la palabra de Dios era clara: di que marchen, que sigan adelante, que no se detengan. Y desde aquí vemos cómo el Señor nos da a nosotros una palabra de ánimo, que nosotros debemos seguir siempre adelante. Debemos estar marchando. Hay algunos que les gusta marchar adelante. ¿En busca de qué? De lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. El propósito, ese es el propósito más importante. Entonces ellos cruzan el mar, pues extraordinario, pienso yo, cuando los egipcios, que Dios le dice a Moisés: otra vez, levanta tu vara, extiende tu mano. ¿Sí? El Señor ya había hecho algo también. ¿Por qué? Porque ya le había quitado las ruedas, armando poco a poco, de tal manera que ellos tenían que ver la gloria de Dios, tenían su fuerza, sino que era Dios. Entonces, nosotros hay cosas, pensamos y nos causan dolor, nos causan sufrimiento, rechazo. Aprendamos de todas esas cosas. Y quiere que aprendamos también, porque primero, para que nosotros sepamos por qué, porque si nosotros vamos a proclamar la palabra, tenemos que ayudar a otras personas que estén de angustia por una situación en la que se sienten desanimados. Muchas veces llegan a preguntarse
o llegamos a preguntar, que nos sentimos sin esperanza, pero no es para que siempre estemos así. Hay que entender que Dios permite precisamente para nuestro aprendizaje. Hay algunos que incluso, o también lo más común que llega a suceder es que empiezan a culpar a alguien. Empiezan a culpar a alguien, empiezan a culpar a Dios, miran sus circunstancias y dicen, ¿por qué me está pasando esto? Y llegan al extremo de decir, ¿valdrá la pena seguir viviendo? Entonces, nosotros podemos ver algunos ejemplos de cuando el miedo infunde en nosotros un impacto que nos desanima. Vamos a ver otra escritura que viene en Mateo 14:23, en el libro de Mateo. Hay una escritura también que nos habla y es muy ilustrativa de lo que es el miedo. Aquí es cuando Jesús se aparece a los discípulos, él caminando en el mar. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. En la barca iban los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué quiere decir? Tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, tengo miedo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí 5 veces se habla del miedo, se habla de temor. ¿Por qué? Porque Pedro, en cuanto empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, él como pescador, el tipo de viento que había, no pudo entender que lo que Dios estaba haciendo con él era un milagro. Y entonces volvió su razonamiento humano, su pensamiento natural, los conceptos ahorita de los que se hablaba, conceptos que confundían, conceptos en base a la cultura, ¿y qué sucedió? Pues que se empezó a hundir. Pero él tenía miedo. Hay Dios nos enseña por medio de la Escritura que el miedo no es bueno. Y también nos enseña que el miedo lo que genera muchas veces que nosotros nos desanimemos por lograr algo. El pueblo de Israel, ejemplo, tener miedo, se pararon y se quejaron, ya no querían seguir avanzando. Pero el Señor, que no se desanimen, que caminen hacia adelante, que caminen, que vayan, que marchen. Y Pedro por el miedo, por el temor, pues se desanima y empieza a hundirse en él. ¿Por qué? Porque en cuanto empezó él con su pensamiento natural y humano, fue cuando se empezó. Un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Pablo que varias veces estuvo desanimado, varias veces también tuvo temor, pero nunca perdió la fe en el Señor. Nunca fue derrotado. Vamos al libro de los Hechos y vamos al capítulo 14. No vamos a leer del 8 al 22, sino más bien vamos a dar un antecedente. Pablo y Bernabé estaban predicando, estaban en Listra, y ahí había un hombre que había nacido mal de sus piernas. Era un hombre que pues estaba imposibilitado, dice la Biblia, de los pies, o sea, era un hombre que estaba cojito, que jamás había andado.
Y la Biblia dice que Pablo le dijo, levántate, derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y empezó a caminar. Todos se emocionaron ahí, todos se emocionaron porque vieron un milagro. Conocían a este hombre que estaba cojo y Pablo le dice que se levantara, ¿sí? Que se pusiera derecho y que empezara a caminar. Entonces, todos se emocionaron y se emocionaron a tal grado que dijeron, los dioses han enviado a estos dos hombres. Nos han enviado a Mercurio y a Júpiter, ¿no? Mercurio porque era el que llevaba la palabra y Júpiter porque era otro de los dioses. Dice, los dioses bajaron como hombres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vimos un milagro de estos dioses, de estos hombres, estos dioses convertidos en dioses. Hay que hacerles o hay que ofrecerles un sacrificio, porque es lo que sabemos hacer. Entonces, ellos preparan todo para hacer el sacrificio. En el versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero entonces Pablo les dicen a ellos que, pues que no, que está mal. No tienen por qué hacer sacrificio, ¿sí? Dice el 15, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, Pablo y Bernabé les dicen a estas personas que no deben ofrecer sacrificios precisamente a los hombres. Ellos estaban maravillados, pero estaban acostumbrados a eso, a ofrecer sacrificios a los hombres. Entonces, como estaban predicando, se corrió la voz entre todos, llegaron los judíos, y vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, ellos por más que insistieron, no nos ofrezcan sacrificios. Nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses. Pero los habitantes les ofrecieron los sacrificios. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron? Apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sí? Es decir, yo creo que Pablo aquí no podía estar más desanimado. ¿Por qué? Porque no lo estaban apedreando precisamente para matarlos. Con piedras grandes, lastimarlo. Dándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos que permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje en las Escrituras, por Pablo, que no nos pasa a ninguno de nosotros, ellos estaban siendo obedientes a Dios. Ellos seguían predicando el evangelio. Ellos trajeron sanidad a un hombre. ¿Y qué sucedió? Pues que los apedrearon, ¿no? Dijeron, no, pues, porque no creían en Cristo y ya les habían advertido que no predicaran el evangelio de la resurrección, ni de Jesucristo. Entonces, los apedrearon y dice que los arrastraron. Ellos pensaron que Pablo ya lo habían matado. Sin embargo, vemos que Pablo se levantó. Dice, rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derros. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que Pablo
en lugar de quedar desanimado, dice uno, ¿cómo es que se levantó y siguió? Dice que se levantó y se fue a predicar. Y Pablo, si vemos, no se quedó, o sea, inmediatamente se levantó y se fue. Si nosotros recordamos, a Esteban lo apedrearon y lo mataron. A Pablo lo apedrearon queriendo matarlo, pero no lo mataron. ¿Sí? De Pablo. Pablo nunca olvidó cuando conoció a Jesús. Porque una luz lo tiró, lo dejó ciego 3 días. Y no iba a olvidar jamás cuando Jesucristo le preguntó. Ahí en Hechos 9:4 dice, Saulo, hay que recordar que así se llamaba Pablo antes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí Pablo lo que experimentó fue la conversión. Una conversión inolvidable para él, en la cual el Señor le habló y lo salvó. Le dijo dónde debería ir, con quién debería hablar y lo que pasaría con su vida. La ceguera pues le fue quitada, pero inmediatamente empezó a predicar el Evangelio. Entonces lo primero que Pablo tenía como característica para no sentirse atribulado, no tener miedo, fue su conversión. Y es algo que nosotros debemos tener presente siempre. La conversión que tenemos en Jesucristo. Una conversión que se da precisamente primero por aceptar a Jesús en nuestro corazón, segundo por seguir sus ordenanzas, empezar a orar, estudiar la Escritura, bautizarse, todo lo que nos dice la Escritura. Pero la conversión es algo tan valioso para nosotros, porque no solamente es el cambio de nuestra vida, sino es lo que Dios dice, la promesa que hay para la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dijo a Pablo precisamente que lo había salvado, que quería que lo conociera, lo que iba a ser. Le dio un futuro de lo que era su vida, lo que iba a ser su vida. Y Pablo nunca olvidó eso. Su conversión inolvidable. Entonces, cuando nosotros tengamos temor de algo, cuando nos sintamos atribulados, lo primero que debemos recordar que es la conversión que tenemos en Cristo. Esa es la primera característica, el primer tesoro que nosotros tenemos, la conversión en Cristo. Porque Pablo pudo haber dicho, Señor, si es cierto que me amaste, ¿cómo permites que me apedrearan? Sí, esa fue una cosa. La otra puede decir, ¿sabes qué, Señor? Yo hasta aquí, ya otro que termine tu trabajo, ya con lo que me dieron, es suficiente. Yo aquí me rajo. ¿Sí? Pero no dijo nada de eso. Recordó la salvación que Jesús le había dado. Y eso hizo que él se levantara. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento de nuestra conversión, nuestros pecados, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas son perdonadas, fueron perdonadas. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar también de algo que no merecíamos y que sin embargo Dios, por su misericordia y el amor hacia nosotros, nos ha dado. Entonces, cuando se presente una circunstancia, algo que quiera infundir temor en nosotros, que quiera agüitarnos, que quiera atribularnos, que quiera desanimarnos, lo que tenemos que hacer es recordar la conversión. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros alabamos a Dios, esa tribulación, ese miedo se va. Cuando nosotros estamos alabando al Señor, esa tribulación no puede continuar. ¿Sí? Dios permite que nos animemos nosotros. Entonces vemos la salvación de Pablo, su experiencia, para que él se pudiera levantar. Otra de las características, decíamos, fue la salvación. Segundo, su convicción. Vamos a Filipenses.
Y vamos a leer desde el versículo 15, donde dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué es lo que animó a Pablo a levantarse? Precisamente lo que dice en el versículo 17 al final. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa era su convicción. Él conocía su propósito en la vida. Nosotros muchas veces estamos también tratando de encontrar cuál es el propósito que hay en nuestra vida. Y ahorita volviendo también a lo que decían de la información confusa que tenemos, el error en los conceptos que manejamos, nosotros estamos pensando, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál creen que es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Es un propósito: predicar el Evangelio. Es el propósito de Dios en nuestra vida. Y ese propósito, que está más allá de lo que nosotros vemos, conlleva muchas situaciones en las cuales nosotros aprendemos lo que dice la Escritura para ser buenos hermanos, para entendernos, para escucharnos, para perdonarnos unos a otros, para ser buenos maridos, para ser buenas esposas, para ser buenos hijos, honrar a nuestros padres. O sea, cuando el propósito que todos nosotros tenemos es precisamente predicar el Evangelio, llevar el plan de salvación a todo aquel que no conoce a Cristo. Ese es el propósito. Cuando uno dice, no, es que estoy en el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito? No, pues que tenga una buena casa, que tenga un buen carro, un buen trabajo. Eso no es el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito es precisamente predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros a veces descansamos y nos sentimos animados, nos sentimos plenos cuando tenemos una buena casa, cuando no debemos dinero, cuando tenemos un buen carro, cuando vestimos buena ropa. O sea, ahí nos sentimos plenos, nos sentimos seguros. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia lo que nos enseña es que la plenitud de nosotros debe estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la plenitud de nosotros. Por eso cuando el propósito, que es predicar el Evangelio, dentro de ese camino para predicar el Evangelio en el que nosotros nos estamos preparando, bueno, pues viene que si empieza uno joven, como Joaquín, como David, como Lee, Bianca, todos los jóvenes que ellos empiezan su caminar aprendiendo precisamente, ellos saben que el propósito va a ser predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio ellos tienen que ir conociendo lo que dice la Escritura e irla aplicando cada vez más profundamente en su vida. Y eso los va a llevar ¿a qué? A que conozcan, a que sigan estudiando, a que lleguen y se casen, a que tengan hijos. Dentro de ese proceso, el objetivo va a ser predicar el Evangelio. Cuando tienen amigos, predicar el Evangelio. Cuando tienen novia, novio, predicar el Evangelio. Cuando se casan, seguir predicando el Evangelio. Tienen hijos, seguir predicando el Evangelio. O sea, el objetivo es predicar el Evangelio. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero en ese caminar que nosotros no alcanzamos a ver inmediatamente, en ese caminar sucede todo para que nosotros vayamos llenándonos de Cristo y verdaderamente tengamos una vida plena. No una vida que esté sustentada en que tenemos 1, 2, 3, 4 propiedades, en que tenemos 3, 4 coches, en que puedo salir de viaje a donde quiera, en que puedo comprarme lo que necesito, lo que me gusta. Ese no es el propósito. Dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás va a llegar. Entonces, cuando nosotros tenemos como objetivo que el propósito del Señor es precisamente predicar su palabra, es cuando nosotros nos vamos adentrando más en el estudio de la Escritura para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y esto fue lo que sucedió con Pablo. Su convicción dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Por eso se levantó al otro día. Primero dice, bueno, Jesús me salvó. Él ya me salvó, ya me dijo lo que iba yo a hacer.
Mi segunda característica, ¿cuál es? El segundo tesoro que tengo, ¿qué es? La convicción. Estoy puesto para defender el evangelio. Es lo que Dios ha puesto en mí. Por eso se levantó también. Entonces, él de estar prácticamente muerto, inconsciente. Dicen que parecía que estaba muerto, por eso lo dejaron, ya lo siguieron apedreando. Dijeron, ya no lo echamos. Pero él, en cuanto pudo tomar fuerza, otra vez se levantó y siguió trabajando en el propósito para lo cual Dios lo había elegido. En el propósito que le dio una dirección a su vida. Una dirección. La dirección de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y también Pablo nos dice ahí en el capítulo 4, respecto a esto, dice el 11, 4:11, que son versículos pues conocidos para nosotros y se han mencionado aquí últimamente. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros verdaderamente entendemos la Escritura, si nosotros sabemos del gran amor de Dios para cada uno de nosotros, nosotros debemos recordar que la convicción de nuestra fe es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede sustituir. Por eso es tan importante para nosotros estar estudiando la Escritura, estar orando todos los días. Hay una convicción. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios. Hemos sido salvados por Dios. Y no solo eso, sino que nos ha dado una convicción más. Nuestra vida debe representar la vida de Jesucristo. Nuestra vida debe representar la vida de Jesucristo. Cada uno de ustedes tiene un testimonio de fe. Y también, pase lo que pase, Cristo y el Espíritu Santo moran dentro de ustedes. Entonces, Dios usa todo lo que nos sucede, ¿para qué? Para prepararnos. Para prepararnos, como el objetivo es predicar, es llevar la salvación, que estemos preparados para animar a otros en el momento en que estén sufriendo miedo, estén sufriendo desánimo, tribulación, falta de fe. Entonces Pablo también tenía una convicción, y esa convicción también contribuyó a que se levantara, a pesar de estar mal herido. Su tercera herramienta, ¿cuál era la tercera herramienta que tuvo Pablo? La primera fue la salvación, la segunda la convicción de lo que Cristo había sido en él, la tercera es la confianza. Pablo tenía una confianza plena y absoluta en Dios. ¿Sí? Tenía un sentido de confianza verdaderamente admirable. Y él lo manifiesta precisamente en la carta a los Romanos. Y estos versículos, creo que son versículos que en nosotros deben estar siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Son versículos que hablan de esa confianza y la seguridad que Dios nos da por medio de la Escritura. En Romanos capítulo 8, ¿por qué? Porque Pablo sabía que Dios lo había escogido, Dios lo había elegido para salvarlo, para predicar el Evangelio, y por eso él se sentía con esa confianza y seguridad. El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Para ese entonces Pablo ya había padecido todo eso. Pero esas cosas no podían separarlo de Cristo, no podían apartarlo. El 36 dice, como está escrito, causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ninguna otra cosa creada, ninguna cosa que uno pudiera imaginarse, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando uno se siente con miedo, que se siente uno atribulado, que se siente uno temeroso, desanimado, hay que levantarse. Hay que levantarse, porque tenemos derecho a levantarnos. Porque la base, la fuerza que nos impulsa a levantarnos es lo mismo que Pablo nos está enseñando aquí en Hechos, en Filipenses, en Romanos, en cada una de sus epístolas. Nos levantamos en base a la confianza que tenemos en Dios y que Dios ha puesto en nosotros. No hay nada que nos aparte del amor de Cristo. Nadie puede separarnos del amor de Dios, pase lo que pase, nadie. ¿Sí? Y también pudieran decir, oye, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera muerto? También la Escritura dice, ausente al cuerpo, pero presente delante de Dios. Y eso es algo que también a nosotros no nos debe asustar, nos debe motivar. Cuando estemos ausentes al cuerpo, vamos a estar presentes delante del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? ¿Qué pasa cuando nos desanimamos, cuando tenemos tribulaciones? ¿Qué es lo que hacemos? Nos lamentamos, nos quejamos, gemimos, empezamos a culpar a alguien, empezamos a dudar de Dios. Hay que pensar que tenemos el mismo derecho que Pablo nos enseña. El mismo derecho que Pablo tenía es el mismo derecho que nosotros tenemos para levantarnos, para entusiasmarnos ante lo que se nos presente delante de la vida. No hay nada que Dios no pueda arreglar. No hay nada imposible para Él. Nada, sí, la cosa más extrema que uno pueda pensar no es imposible para Dios. ¿Sí? ¿Y Dios a qué nos ha puesto a nosotros? A proclamar su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Dios ya nos salvó. ¿Y para qué nos salvó? No nos salvó para trabajar, no nos salvó para empezar a buscar propiedad, no nos salvó para empezar a ganar dinero. Si uno está ganando, qué bueno. Pero el propósito específico que nosotros tenemos y por lo cual Dios nos salvó es para tener una relación con Cristo y que por medio de esa relación nosotros vayamos creciendo espiritualmente de tal manera que otras personas puedan conocerlo a Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Por eso Cristo nos salvó. Sí, nos salvó. No es nada más para, ahorita como decían, bueno, pues le invertimos tiempo porque venimos a la congre, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas máximo, los domingos. No es suficiente. Ni tampoco ese es el propósito. Aquí venimos y nos reunimos, nos animamos a la fe, cantamos, adoramos a Dios, venimos a ofrecerle a Dios lo que traemos para Él, lo que tenemos para Él, venimos a escuchar un mensaje, pero la parte más importante es la relación personal que nosotros debemos tener con el Señor. Una relación en la que debemos aprender a escuchar a Dios. Una relación que nos permite a nosotros, nos anima a estudiar la Escritura, una relación que nos anima a orar, una relación que nos anima también a proclamar la Escritura y que nuestra vida represente la vida de Jesucristo. Pero eso es solamente mediante el estudio de la Escritura. Y que nosotros no nos estemos apartando, siguiendo doctrinas de hombres, siguiendo aspectos culturales de nuestra vida. Les hemos dicho que lo único permanente en lo que Dios está haciendo en nuestra vida es el cambio.
Es lo único permanente, el cambio. Nosotros tenemos que estar cambiando todos los días. Tenemos que estar experimentando cosas nuevas, revelaciones de la Escritura a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque estamos estudiando la palabra. Si no estudiamos la palabra, pues no vamos a aprender más del carácter de Dios, no vamos a aprender a conocerlo más. Y también lo que nosotros decimos, mientras más conocemos a Dios, mientras más lo conocemos, más confianza tenemos en Él. Lo que leímos al principio de Éxodo 14 es una revelación importante, muy importante para nuestra vida de lo que Dios es capaz de hacer. A muchas personas les parece una mentira, una historia, que Dios le permitiera a Moisés abrir el mar. Pero nosotros como hijos de Dios pensamos el poder que tenía Dios. El desarmarle, quitarle las ruedas a los carritos de los egipcios. El permitir que pasara todo el pueblo en medio del mar. Un pueblo que iba con miedo. Un pueblo que a lo mejor iba desanimado también, diciendo, oye, pues venimos siguiendo a Moisés, ya le dijimos que nos hubiera dejado prisioneros allá como siervos, esclavos. Y a veces nosotros así nos sentimos. No queremos dejar lo que estamos haciendo porque nos sentimos cómodos. No queremos experimentar el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida. Y lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestra vida es precisamente porque nos está preparando. Nos está preparando para la segunda venida del Señor. Pero el Señor no quiere que estemos estáticos, que seamos cristianos pasivos. No, pues nos vemos en la semana, el próximo domingo. No, Dios quiere que cada uno tenga una relación viva con el Señor. Que cada uno pueda proclamar la palabra, que cada uno pueda compartir, porque está metido con el Señor, buscando a Dios, estudiando lo que dice el Señor, escuchando al Señor, orando también. Entonces, aquí tenemos la otra herramienta que tenía Pablo. Primero fue la salvación, segundo la convicción, tercera la confianza que tenía en el Señor. Una confianza tremenda. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad, como dice la Escritura, es que Dios que nos ha dicho que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y eso debiera ser más que suficiente para estar motivados cada día, entusiasmados cada día. Cada cosa que nosotros atravesemos, cada circunstancia en nuestra vida, la vamos a atravesar con el Señor. No la vamos a atravesar solos, pero nosotros tenemos que agarrarnos de la mano del Señor para hacerlo, ¿sí? Y si alguno de nosotros a veces tiene miedo, tiene tribulación, tiene un desánimo, no significa que no sea cristiano. Significa que como creyentes tenemos que levantarnos nuevamente sobre la base sólida de las promesas de Dios. Así es que, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Estamos animados? ¿Estamos entusiasmados de lo que somos? ¿O estamos con miedo? ¿O estamos temerosos? ¿O lo que es peor, estamos avergonzados de lo que somos? Yo creo que nadie aquí se siente así. ¿En qué se basa nuestro entusiasmo, nuestro ánimo? ¿En las cosas materiales? ¿En que tenemos una buena salud? ¿En que tenemos dónde vivir? ¿En que tenemos en qué transportarnos? ¿En que tenemos una buena alacena? ¿En qué está sustentado nuestro ánimo? ¿En que tenemos un buen matrimonio? ¿En que tenemos muchos amigos? ¿En que todo nos sale bien? Eso es lo que nos entusiasma, lo que nos anima. ¿Sí? Porque eso no puede ser la base de nuestro ánimo. Eso no puede ser la base, ni el fundamento sólido que Cristo está haciendo en nuestra vida. Hay personas que dicen, no, tengo un buen matrimonio, tengo muchos amigos, todo me sale bien, pero viven como el diablo. Nuestro fundamento, lo que nos debe entusiasmar es la salvación, la convicción, la confianza que tenemos en Dios. Y hay otra cosa también que Pablo nos enseña para podernos levantar cada vez que estemos apedreados o que estemos arrastrados.
y es la valentía. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Entonces, nosotros sabemos que se necesita valor para superar las dificultades, para superar el dolor, para superar penas. Pablo habla mucho sobre el valor, sobre la valentía. Y la Biblia no usa mucho esta palabra. Pero vamos a ver lo que dice aquí. En el capítulo 5 vamos a leer de los versículos del 5 al 7. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí nos habla que el Espíritu Santo vino como una garantía para cada uno de nosotros. La garantía de que siempre está con nosotros. La garantía de cosa que se necesite en nuestra vida. La garantía de que Él nos da una dirección. Una dirección también. Y entonces dice, si vivimos confiados, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso la muerte es un tema que no debe asustarnos. La muerte de un creyente es un evento parcial, porque nuestra vida sigue. Y aquí dice que estuviéramos siempre confiados, que tengamos valentía. ¿Y en qué estriba la valentía? En la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que mora en mí, que mora en cada uno de ustedes. Y si se consideran unas personas valientes, ¿se dejan asustar fácilmente? ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una época verdaderamente aterradora. El temor es repentino, porque el peligro también es repentino. Sin embargo, debido a lo que somos, debemos vivir en base a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anima en cada situación de la vida. Entonces, ¿qué es lo que motivó a Pablo a levantarse? La salvación, la convicción, la confianza, la valentía. Y hay un último punto, que viene en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el último recurso que animó a Pablo a levantarse? Su compromiso. ¿Qué dijo aquí? Dice, soy deudor. ¿Qué es un deudor? Alguien que debe. ¿Sí? Alguien que debe. Y era
deudor para hacer llegar el evangelio a todas las personas que pudiera. Eso lo levantó, eso lo motivó también. Había muchas razones para que él no pudiera levantarse. O para que él le dijera, Señor, pues yo hasta aquí llego, y otro que siga, otro que termine el trabajo. Yo ya no puedo, estoy lastimado, estoy herido, tú me salvaste, me ofreciste una serie de cosas que yo realmente con esto pues me voy para atrás. ¿Sí? No sé, si dices que me amas, ¿cómo permites que me lastimen? Pero la confianza de Pablo no estaba precisamente en lo que él estaba viviendo. Él tenía un propósito, él tenía un compromiso. Dice que es deudor para proclamar el evangelio, que el mayor número de personas que pudieran conocer el evangelio por medio de él se llevara a cabo. Su compromiso. Entonces, aparte de la salvación, la convicción, la confianza que tenía Pablo, también vemos su compromiso, su valentía para poder cumplir y poder tener una vida entregada a Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir esta mañana, que no nos quedemos encerrados en la tierra. Esa fue una palabra del faraón. Y las palabras que no vienen de Dios no son promesas para nosotros. Dios es el que nos llena de sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante para nosotros entender que el miedo, el temor, el desánimo, la tribulación no tienen cabida. Nos llegan a suceder, pero hay herramientas que nos enseña la Escritura para nosotros levantarnos. Hay veces que las cosas nos llegan a golpear tanto que nos derriban, nos tiran, pero no nos derrotan. Nosotros nos levantamos precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos por Cristo. Tenemos la salvación, tenemos la convicción de quienes somos en Cristo Jesús. Tenemos la confianza en un Dios poderoso. Tenemos la valentía que nos da el Espíritu Santo a animarnos a seguir adelante. Y tenemos un compromiso con Dios. El propósito de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? Proclamar el Evangelio. Y así como Pablo se levantó, nosotros también tenemos ese derecho a levantarnos siempre, porque el fundamento, la base de lo que nosotros tenemos, en lo que creemos, es la piedra angular, que es Jesucristo.